y esto sea tan, pero tan doloroso, de las crisis siempre se aprende y uno encuentra algunos beneficios secundarios. Por supuesto, no se ven en el momento, por supuesto, complica, pero no tenemos otra opción, o nos quedamos paralizados y nos pasa la ola por encima, o buscamos de esta situación los mejores aprendizajes, como yo decía, para volver mejorados. Y de cierre tenemos un regalo. La última vez estuvo mi querida amiga Marta Finkelstein contando un cuento, ella se especializa, es payamédico, bueno, ahora está tan difícil todo que los payamédicos han quedado como otras cosas en un segundo plano, mientras tanto, porque también calma pensar que todo esto es un paréntesis mientras tanto, y eso es lo que para mí gusta y que transmitirle a los niños y niñas pequeñas. Esto es mientras tanto, nos vino para quedarse. No cambiamos el enfoque, no cambiamos la vida, es un mientras tanto, y Marta Finkelstein hoy va a estar acompañándonos en el cierre con un cuento para adultos, otra vez contó uno para niños. No sé si Marta, si ya está acá, si ya ingresó, si no, Sabri, le das el ingreso cuando ella te pide, como ella viene con sorpresas, siempre tiene la cámara apagada. Bueno, manos a la obra, entonces, vamos a lo nuestro. Hablábamos del rol docente. A mí me interesa primero situar al docente en esto que estábamos mencionando. Acá te dicen, yo soy payamédica en mi ciudad, Marta, no sé cuál será la ciudad, pero bueno, justo vi el mensaje. Trelew, wow, Trelew, quiero ir a la playa Unión de Trelew. Bien, ya volveremos. No fue político, pero ya volveremos a Trelew. Por suerte ya volvimos, digamos. Bueno, yendo a lo nuestro, no me distraigo más con el chat, yendo al rol docente, lo primero que quiero plantear es este lugar fundamental, que todas sabemos o todos sabemos que tenemos cuando somos educadores. Yo hablo de educadores en sentido amplio, porque pienso que no hay que hablar solo de los docentes. En nuestro nivel tenemos auxiliares, preceptoras, celadoras, tenemos personal que trabaja en los jardines maternales aunque no tenga el título. No es que uno no valorice profundamente el título docente, pero también sabemos que dadas las situaciones hay diversas instancias y que hay un saber que se debe asentar en la teoría, pero que es un saber práctico que nos acompaña y que es absolutamente fundamental. También hablo de educadores en general, porque yo pienso que tenemos que incluir en este componente, en este rol, a los auxiliares de cocina, los auxiliares de maestranza, el portero, ¿no es cierto?, que tanto importan, especialmente con los más pequeñitos, ¿no?, que también tiene que ver con valorizar la diversidad y saber que todo enseñamos, y que si las instituciones educativas no construyen un entramado en común que dan cuenta de la complejidad de la tarea y las personas que se incluyen en ella no se complementan y no trabajan en conjunto, es imposible la tarea educativa. Todavía parece mentira que no aprendimos, y eso el nivel inicial le muestra a los otros niveles y le muestra a la sociedad toda que trabajar junto a los otros es la única posibilidad de construir un mundo mejor, que apoyarse en los otros, que complementarse, que distribuir roles y tareas tiene tanto valor. Este docente que ha sido valorado muchísimo más en estos tiempos en donde la exposición de la virtualidad, el lugar que ocupamos a lo largo del 2020 en esta pandemia, primero cuarentena, después pandemia y después todo lo que fue sucediendo en esta educación tan diferente que nos tocó vivir, ese lugar que, como decíamos, a veces uno piensa en los beneficios secundarios, si se puede decir así, duele, cuesta, pero se puede decir así, que fue hacer más visible la tarea. Incluso surgían memes donde decía no puedo con uno, cómo puede el maestro con 30, vuelvan maestros, y etcétera, etcétera. Por un lado, contrariamente a lo que tanto se escuchaba en algunos espacios de los maestros no están trabajando.
Entonces uno tiene que tener la certeza de que siempre seguimos trabajando, que siempre hicimos escuela, que no queremos cambiar de enfoque, que queremos las paredes de la escuela sosteniendo nuestras propuestas y nuestras acciones, que mientras tanto las tenemos, si no corre peligro la vida y la salud, que si no vamos a seguir con la virtualidad, pero que nunca dejamos de hacer escuela, y uno se enoja mucho cuando escucha, por ejemplo, en la televisión, que los docentes no están trabajando o que lo que hicimos no fue hacer escuela, incluso dicho por las personas que tienen algunos cargos políticos importantes en algunas regiones, ¿no? Por suerte no en todas. El rol del docente es fundamental, siempre lo supimos y siempre lo tuvimos que defender, muy especialmente en el nivel inicial. No es lo mismo que los niños asistan al nivel inicial o no, no es lo mismo que asistan al ciclo jardín maternal, no es lo mismo que en el jardín maternal realicen determinadas acciones, unas u otras, no es lo mismo lo que una institución le brinda a esas infancias que tantas veces tienen en la escuela, aquello que no reciben en otros lugares. Y también hay que comprender que el rol docente nos trasciende, no soy yo, Laura Pitluk, no, uno ocupa un lugar social, un rol social cuyas funciones trascienden a las personas, y muchas veces cuando uno dice, ay, mirá, Agostina, no te reconocen las madres, eso trasciende a Agostina, que es la que estoy viendo, o Alicia, que estoy viendo justo frente a mí, arriba de Sabri en la pantallita. No sos vos, es el rol del docente, es el rol del docente en el nivel inicial, y con mucha más implicancia esto en el jardín maternal, donde se cree que cualquiera puede cambiar un pañal y que el jardín maternal solo se ocupa de cambiar pañales y cuidar a los niños, que es verdad, es lo primordial, pero no es lo único bajo ningún punto de vista. Entonces, ese lugar de lucha por la valorización, de reconocimiento que además ocupamos, ese lugar social tan importante, ¿no? Yo siempre les digo que una vez lo escuché a Daniel Feldman y me impactó hace unos años decir que hay dos profesiones sin las cuales la sociedad no puede vivir, que son los médicos y los docentes. Y fíjense cómo en esta crisis tan profunda eso se pone de manifiesto. Nadie se compara con los médicos y el personal de la salud en una epidemia, en una pandemia, ¿no? Pero ¿qué hubiera hecho la sociedad sin la presencia de los educadores, siempre y tan especialmente en esta crisis? Sin embargo, tanta valorización, igual tiene sus rubros de desvalorización, ¿no? El trabajo con los médicos o el personal de salud, como decimos ahora, y tanta desvalorización al rol docente, que como yo decía, en un punto el año pasado y este año con todo lo sucedido, cobró valor, cobró mirada, cobró visión, cobró importancia, pero somos nosotros los educadores los que nos debemos situar desde ese lugar. Y el lugar docente además es un lugar de lucha, siempre es el lugar de lucha, ¿no? En función de las mejores instancias para nuestros alumnos y alumnas en cuanto a la cantidad, al material, a los edificios, etcétera, un lugar de lucha en cuanto al reconocimiento, ni que hablar del reconocimiento económico, un lugar de lucha en cuanto a la valoración, un lugar de lucha en cuanto a esa prioridad que tenemos en nuestro rol social que nos antecede, pero que nosotros concretamos día a día. En este sentido, el rol docente o el docente o los educadores tienen un lugar fundamental. A mí me gusta decir que el docente es el testigo participante de los logros infantiles. ¿Cuántas veces somos nosotros los que escuchamos por primera vez una palabra de un niño que no se atrevía a hablar, o que vemos caminar por primera vez a un niño de 1 año, o que vemos cómo escribe por primera vez su nombre un niño de 4 o 5, ¿no? ¿Cuántas veces somos esos testigos participantes? ¿Y por qué digo participantes? Porque nosotros tenemos grandes influencias en que esto suceda. Eso es absolutamente importante. Cuanto más dificultades y cuanto más carencias familiares traen los niños, mucho más importante es nuestro rol, porque tantas veces asumimos ese lugar fundamental de ser los que les posibilitamos a los niños la entrada a un mundo más rico, de más calidad, con mejoras para su formación y para su desarrollo. Nosotros tenemos grandes influencias porque además
somos el primer eslabón del sistema educativo, el nivel inicial, ni que hablar el ciclo jardín maternal como primer ciclo de ese primer eslabón, ¿no? Pero todo el nivel inicial, toda la educación inicial, somos la entrada a lo público, somos la entrada a una socialización que no es como decíamos antiguamente, la socialización primaria de la familia, la socialización secundaria del jardín, porque eso va en conjunto, pero somos la entrada a la vida pública. Nosotros establecemos influencias en su oficio de alumno, en su ser como persona que va a escolarizarse a lo largo de un montón de años. El modo en que son incluidos los niños en este sistema educativo desde el nivel inicial deja huellas fundamentales que los acompaña a lo largo de toda la vida, y cuanto más riqueza en esto, más fortaleza tienen para después sostener ese rol educativo, ese rol de educando desde un lugar de compromiso, de protagonismo, de ética, ¿no? Cuanto más nosotros lo formamos en función de su participación, su entusiasmo, su creatividad, más tienen herramientas para, cuando van avanzando en el proceso educativo, esa trayectoria esté marcada por esos primeros pasos tan fundamentales. Nosotros además dejamos huellas fundamentales en lo que es el desarrollo y los aprendizajes infantiles. Es increíble la influencia que tiene el educador como modelo. Y cuando digo como modelo, jamás me refiero a un modelo como las viñetas de Tonucci, ya me lo habrán escuchado y leído, donde el modelo es, hacemos mariposas, movemos las manos, y todos los niños y niñas tienen que mover las manos como nosotras. Me refiero al modelo que se va implantando, que va penetrando en nuestras infancias en relación con lo que yo hago y con lo que yo digo. Tiene mucha más trascendencia lo que hago, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces todas sabemos que el modo en que yo me dirijo a los niños deja huellas importantes, que el tono de voz, que mi mirada, que la mirada que yo presento a un niño puede apabullarlo y dejarlo quieto, o puede ayudarlo al movimiento, puede, ¿no? Esa mirada del educador y esa mirada de las infancias que uno ve tanto en los videos, puede darle cuenta que uno le está sosteniendo, acompañando y ayudándolo a que se anime a ir para adelante, a que pueda, porque los niños y niñas pequeños pueden, de la mano cálida de un educador que se ocupa de acompañarlos con protagonismo y responsabilidad y respeto en su inclusión en el mundo desde su propio proyecto educativo. En función de esto, es ese docente que deja esas huellas, que marca la diferencia cuando le dice subí, cuando le dice te subo, o cuando le dice tomate de mi mano y subí, o tomate de mi mano y caminá, y lo mira con ese amor profesional profundo que le está transmitiendo: estoy acá para acompañarte en tu vida, en tu proceso, soy responsable de acompañarte, tenés en mí un adulto que se ocupa de vos con respeto, generando tu autonomía, acompañándote con la mirada, con las acciones, con la palabra, para ayudarte a crecer, a desarrollarte y aprender. Porque no olvidemos que yo hablaba recién de un vínculo fuerte, profundo. Yo cada vez que menciono esto, se me viene a mi memoria, no solo intelectual, sino afectiva y corporal, esa sensación del trabajo con mis alumnos pequeños, esa mirada, esas miradas, esos abrazos, ese sostén, ese decir la palabra justa que ayuda a que el otro pueda y se anime, contrario a cuántas veces uno ha observado. A mí me pasó en mi primera experiencia cuando empecé a trabajar, a alguien que en función de lo que estamos diciendo se opone, coarta, ¿no? Tracciona para atrás en vez de sostener para que el proceso se dé para adelante. Ese es un amor profesional profundo, y eso también hay que tenerlo bien en cuenta. Nosotros, muy especialmente en el nivel inicial, más especialmente en el ciclo maternal, nos confundimos muchas veces y lo afectivo se nos mezcla con esta idea de que el amor profesional profundo, ese ser alumno, ese ser docente, tiene una impronta absolutamente intensa, pero que no es una impronta familiar, que es un rol pasajero, que yo tengo que poder entregar a mi grupo de alumnos al año siguiente, para además tener espacio para acoger al nuevo
grupo de alumnos que va a ingresar, que yo soy parte fundamental de la vida de esos niños y niñas por un tiempo determinado, y que cuando a mí se me mezcle ese amor profesional con un amor más familiar, se me arman unos embrollos porque empiezo en las competencias con la familia, los enojos, el quedarme pegado, empiezo a sentirme que está mejor conmigo que con la madre, empiezo a sentir que voy a ser parte de su vida siempre y voy a ser simbólicamente parte de su vida siempre, porque también me sucede que me reencuentro con mis alumnos pequeñitos y cuando nos vemos es como si los años no hubieran pasado y el amor profesional se mantiene constante, pero yo no soy una persona fundamental en el desarrollo de su vida y tengo que poder dejar que esa trayectoria no escolar que ellos desarrollen la hagan con la autonomía necesaria, siempre teniendo esas huellas que yo dejo que pueden ser positivas o no, de acuerdo a la impronta que yo establezco. Y yo les decía, con las acciones por sobre todo, y ya sabemos que cuando yo le grito a un niño, todos los otros le gritan, ya sabemos que cuando yo abrazo a un niño, todos los otros lo acompañan, ya sabemos que el modo en que yo lo miro, decíamos recién, lo paraliza o lo ayuda a sentirse confiado y seguir, y eso lo demuestran los niños y niñas todo el tiempo. Y uno lo pone de manifiesto y lo prueba todo el tiempo, porque tengo miles de anécdotas que muchas veces les he compartido, en donde estoy en una sala acompañando y yo que soy una desconocida, me vuelvo conocida en ese acompañamiento, o si voy una vez y soy desconocida, de todas maneras, de acuerdo a una intervención que haga, para el niño paso a ser una persona fundamental. No quiero detenerme mucho en anécdotas, porque además no sé en dónde me escucharon y por ahí son anécdotas que se escucharon, pero siempre planteo las que me vienen en ese momento, en un momento a la mente, y me vienen dos. Una niña en una sala de dos, sentada en un escaloncito, lo recuerdo como si fuera hoy, los chicos jugando en un patio, una maestra que la verdad que tenemos que reconocer que tenía todo en contra, el patio chiquitito, la sala chiquitita, muchos niños, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, y tenemos millones de ejemplos en ese sentido, y ahí se me viene una tercera anécdota que voy a contar, con todo en contra podemos hacer dos anécdotas, porque estoy sala de 2 y sala de 5, me voy a esas 4 y avanzo, pero para que ponerle ¿cómo se llama? Tierra a esto que estoy diciendo, ¿no? Y esa tierra, esa esencia, pero certera, se la dan los ejemplos. Niña de sala de 2, maestra, todo en contra, y ahí me acordé del otro ejemplo, están jugando, la directora me pide que yo acompañe porque había ciertas dificultades ahí. Asombrosamente, cuando voy a la escuela del gobierno de la ciudad, me encuentro con que esa maestra había sido alumna mía en la residencia, y esas son las cuestiones porque uno se plantea, se replantea y se pregunta siempre, ¿no? Una alumna que le había costado bastante, que con mucho esfuerzo y mucho andamio, porque esto que estoy diciendo de ustedes educadores de niños y niñas, es lo mismo que uno hace cuando los educa a ustedes en la formación en el profesorado, con mucho andamio, con mucho acompañamiento, con mucha confianza, con mucha incentivación, etcétera, llegó a recibirse con su 7. Y yo le dije, tenés un montón de desafíos pendientes, tenés deudas pendientes que tenés que retomar. Te pongo el 7 con el compromiso de que confío en que lo vas a hacer. Muchas veces uno después se siente satisfecho de ver y decir, mirá cómo pudo. No fue el caso, tengo que decir que no fue el caso, porque cuando la directora me llama, yo me encuentro con esa alumna, recuerdo la escena y veo la escena de ella como maestra. Una propuesta poco significativa. Nosotros siempre hablamos de esto, que atención, porque en la anécdota yo voy echando aspectos teóricos a trabajar, ¿no? En esta relación tan importante entre la teoría y la práctica, tan difícil e importante, ¿no? La propuesta era poco significativa. Ya sabemos que el 90%, se lo firmo Laura Pitruco, que lo veo todos los días de mi vida, de las problemáticas tienen que ver con la falta de sentido de las propuestas, no con niños, como yo digo en el libro de las prácticas actuales, no tenemos niños desinteresados, sino propuestas que nos generan interés.
¿no es cierto? Entonces, la mayor parte de las veces es una propuesta que no es significativa, que no genera interés, que no atrapa. Convengamos que no era lo más fácil, pero convengamos que la maestra va a hacer esa secuencia de trabajo corporomotor, como dice Ana María Porstein, en un patio muy chiquitito, la sala también era chiquita, no importa, hay otras opciones, con el tobogán que tienen todo el tiempo, que es el único sitio y el único objeto que tenían cuando salían al juego espontáneo, o libre si quieren, y un túnel que arma, ¿no?, bastante desordenadamente. Entonces los chicos pasan, ¿qué hacen? Pasan por el tobogán, pasan por el túnel, vuelven, pasan por el tobogán, pasan por el túnel, vuelven, pasan por el tobogán. ¿Cuánto tiempo con un tobogán tan conocido y con un túnel desarticulado? Pero bueno, lo van haciendo. De repente yo miro la escena y veo una niñita sentada en un escalón. Digo, por ahí me lo escucharon, nunca igual lo cuento igual, y a veces tengo más tiempo, menos tiempo para los detalles. La miro y le digo a la maestra, ¿qué pasó? ¿Por qué está sentada en el escalón? No, me dice, lo que pasa es que empezó recién y entonces se está adaptando y entonces no tiene muchas ganas de jugar y entonces la dejo sentada ahí en el escalón porque no tiene ganas. ¿No es cierto? Uno se transforma como en el increíble Hulk en estas cosas. Yo digo el increíble Pitluck, por supuesto no frente a la maestra y no en esa situación donde uno lo que necesita también, no solo con los alumnos, sino con los docentes, y ustedes con los niños, es sostener, andamiar, favorecer, fortalecer para que se pueda. Pero te produce esta cuestión de ¿en dónde ubicamos lo importante? ¿En dónde nos planteamos estas situaciones? ¿Cómo podemos cometer el error que una niña que necesita inclusión en el grupo, presencia docente, sostén, incentivo para poder, es dejada sentada en un escalón? ¿Cierto? ¿Desde qué lugar, ¿no?, que uno tiene tantos ejemplos, pero ya más de esos 4 que mencioné, que los voy a contar un poco, no voy a dar, pero no, tantos ejemplos, y vos decís, pero ¿cómo no? Pero ¿cómo no? Como él no puede sostenerse en el trabajo, en el sector que elige, lo hago que elija al final, porque igual no se sostiene. No, que elija primero, porque lo ayudás a que pueda empezar a sostenerse en el sector. Digamos, de dónde, desde el lugar docente no nos damos cuenta, ahí es donde yo me refiero a las huellas fundamentales y a cómo forjamos el proceso de nuestros alumnos en función de nuestras actitudes e intervenciones. La miro a la niña, me acerco y le digo, ¿querés que te acompañe? ¿Qué me dice la niña? Bien, me podría haber dicho, ¿no? Y yo le podría haber insistido, dale, te doy la mano, te acompaño, pero en general me dice sí. Le digo, vení que te doy la mano y te acompaño. Le doy la mano y la acompaño a que se suba al bendito tobogán, que baje, que se suba al bendito túnel, que baje y que haga el circuito. Y la niña se incluye, pero me mira. Y esa mirada a mí me da cuenta de ese valor que tiene. Cada vez que se sube me mira con los ojos llenos de ternura, ¿no?, y con esa sonrisa en la mirada, y yo, que tanto tenemos que reinterpretar ahora con los tapabocas, ¿no?, esa sonrisa en la mirada, y yo la miro y le sonrío y le demuestro con mi gesto la felicidad que tengo de que ella haya podido y la haya logrado. Y le cambio la vida, en todo no, porque después yo no estuve, porque después siguió con esa maestra que se supone que pudo hacer mejores cosas, pero bueno, porque no sabemos la historia familiar, pero le cambio la vida, le demuestro que ella puede, le demuestro que ella tiene que animarse, le demuestro que ella no está sola en este mundo complejo, sino que puede tener sostén, le demuestro que hay otro modo de hacer las cosas y otro modo de vincularse. Entonces, fíjense, un detalle y la importancia, todo lo que sucede en esa situación. Y la niña cómo lo demuestra con su mirada. ¿No es mágico? No es que uno sale de ahí y dice, misión cumplida, mi lugar en el mundo lo tengo certificado, porque hoy hice esto con esta niña, que no fue con todas las niñas del mundo, pero fue con esta niña y la ayudé a incluirse. ¿Qué pasó después? Si se pudo incluir más o menos de acuerdo a cómo la escuela la pudo sostener, es un proceso que uno más o menos conoce, porque yo se lo expliqué a la directora, se lo pedí a la directora, lo hablé con la maestra, pero bueno, ella sigue el recorrido de su vida, pero eso le dejó una huella
imborrable y es tan importante y se ve en esa mirada de esa niña. Otra escena, que por ahí también me la escucharon, porque estas fueron escenas de los últimos tiempos, pero bueno, sala de 5. No voy a contar todo el escenario porque no quiero quitar tanto tiempo, pero el escenario era un escenario dramático. Un grupo complicado, hacía tiempo que no vivía una situación tan compleja. Un grupo con muchas complicaciones, una maestra desbordada, un profesor de educación física que vuelve diciendo que con ese grupo no se puede y lo entrega, un caos en el medio de la sala, una sala desvalida, estoy trabajando con la maestra, mirá el espacio de la sala, gris, roto, sin materiales. Ella me dice, es que no sé qué hacer porque los niños y niñas rompen todo lo que tengo, rompieron los libros, rompieron la ludoteca, ¿no? Y estamos trabajando sobre cómo el espacio convoca o no, y como un espacio gris y una maestra gris transforma gris al grupo, y cómo lo fundamental, que es el mismo ejemplo, lo mismo que decía en el otro ejemplo, la propuesta pedagógica de calidad hace a la diferencia, hace a la diferencia. Entonces me doy cuenta que no había propuesta, que la propuesta estaba diluida. No estoy responsabilizando a la maestra estaba desbordada y ahí viene la cadena, ¿no? Faltaba un directivo que pueda sostener esta cuestión y entonces yo empiezo a sostener a la maestra y le empiezo a decir, a ver, ¿por dónde podemos seguir? Primero hay que llenar de color la sala, no digo repletar de objetos, digo llenar de color, con materiales y elementos que las propias familias o los propios niños y niñas pueden hacer. Cuando no hay posibilidad, hay muchas maneras de resolverlo. Y con propuestas significativas que tengo en mis manos, porque acá hay algo, vuelvo a decir, estoy dando teoría en el medio de los ejemplos, y como dije lo de las propuestas significativas, también digo eso. Acá hay algo que es fundamental como educadores. Nosotros tenemos en nuestras manos marcar la diferencia. El mundo se puede caer a pedazos, pero nadie nos puede quitar la responsabilidad, la autoridad, el deber y el derecho de plantear las mejores propuestas para que nuestros niños puedan avanzar en sus procesos. Lo tengo en mis manos, el cambio lo tengo en mis manos, depende de mí. Trabajando todo eso, de repente me doy vuelta y veo un niño muy grande que se está tratando de poner el delantal después de la clase de educación física, y cuando yo lo miro, viene y me pega con el delantal. Cuando viene y me pega con el delantal, yo le podía haber dicho, no, no se pega con el delantal, etcétera, etcétera, ¿no? Esas cosas a las que uno tiende. Por supuesto, no es lo mismo cuando uno está a cargo de una sala, pero yo estuve a cargo de la sala y lo hice, ¿no es cierto? Entonces, no digo no es lo mismo porque uno está con toda la coordinación, mientras yo estaba más distendida en ese sentido, pero se puede. Ya sabemos de la complejidad de la tarea docente y mucho más en el nivel inicial, y acaba teoría de nuevo para que no se nos diluya en función de las anécdotas. Ya lo sabemos, ya sabemos que es complejo. Tantas veces uno se siente como un pulpo que está mirando, haciendo, cuanto más pequeños los niños, más es esta sensación. Y ya sabemos que podemos, ¿cuándo? Cuando sostenemos el enfoque, cuando respetamos la autonomía de los niños y niñas, cuando no nos detenemos en repartirle a cada uno el material, sino que generamos que ellos lo repartan para nosotros ocuparnos de la coordinación, cuando trabajamos en grupo, en pequeños grupos, cuando fortalecemos la conformación de un grupo que entonces puede ayudarse y decirse, yo te ayudo a ponerte el delantal, o no hagas eso porque estás lastimando al otro o estás rompiendo los materiales, ¿no? Cuando aparecen estas cuestiones del trabajo sobre lo grupal fuertemente, y cuando yo no me olvido de lo más importante, las infancias y las propuestas pedagógicas significativas para ellos. Entonces, en función de eso, yo genero autonomía, autorregulación grupal, sin perder jamás la presencia, y aprendo a ubicar estrategias, que esto también es algo importante, y acá también hago teoría. No es cierto que tienes un punto que iba a tomar después, pero lo abordo ahora en función del ejemplo. ¿Quién dijo que el docente no tiene que intervenir? Si un docente no interviene, no fortalece estos procesos. Es imposible. Un docente debe intervenir sin interferir, debe intervenir cuidando la modalidad y la frecuencia de las intervenciones. Si no interviene, no hay posibilidad de procesos ricos,
porque estos procesos quedan librados al azar, y claro, el que más puede va a poder, pero el que menos puede siempre va a poder menos. Entonces es mi responsabilidad ocuparme de estas cuestiones. Entonces yo intervengo, yo me fijo y yo aprendo y busco diferentes modalidades, porque hay otro aspecto, y esto también es teoría, que aprendimos, ¿no? Con sangre, sudor y lágrima, que es que no existe una sola propuesta, no existe una sola teoría, no existe una sola posibilidad. Yo siempre les digo que cuando yo estudiaba, mi amada profesora, que la amo y sigo en contacto con ella, me decía algunas cuestiones mucho más lineales, porque estábamos en la década del 80. Entonces ella decía, no, si vos querés trabajar esto, tenés que hacer esto y esto. Y después yo iba a mis prácticas y me decían, tenés que enseñar el color rojo, primero presentá un muñequito de plastilina rojo y después que pinten con rojo. Todo lo contrario a lo que decimos ahora, ¿no es cierto? Todo el enfoque contrario a lo que decimos ahora. Jamás voy a enseñar los colores por separado, jamás voy a presentar una motivación con un muñequito de plastilina roja, jamás voy a hacer una propuesta de artes visuales que tenga esa rigidez, esa linealidad y esa falta de significado y de creatividad en la propuesta. Más bien les voy a decir pinten, y cuando ellos me piden más rojo, sé que están apropiándose del nombre de ese color rojo, mientras se apropian del nombre del color azul, del color amarillo. Ojo con las divisiones sin sentido que, por ejemplo, nos vienen en las modas de turno, tan presentes, por ejemplo, en la educación emocional. Bien, dividiendo las emociones, separándolas de la didáctica, etcétera, etcétera. En relación con estos aspectos, entonces yo les decía, hemos aprendido que no hay únicas modalidades, que no hay únicas estrategias, que no hay únicas posibilidades. Eso significa que yo tengo que tener un abanico de propuestas colorido, un repertorio intenso e interesante, y yo, profesional, crítico, reflexivo, no mero ejecutor de lo que dicen otros, puedo pensar y decir, con este grupo, en este momento, para esta propuesta voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y eso también es una lucha docente. Situarse en el lugar de profesional crítico, reflexivo y responsable que no ejecuta lo que los otros dicen. Y cuando el otro me dice o me da sugerencias, yo puedo decir, me parece, sí, no, siempre justificando, por eso tengo que saber. Entonces, estoy abriendo varios puntos a lo que quiero volver. Hemos aprendido que no hay una única propuesta, atención con las modas de turno. Cuando una propuesta se quiere situar, o alguien la quiere situar en el centro del escenario, ¿no?, educativo, como única posibilidad, es incorrecta seguro, ¿no es cierto? Se quiere situar porque primero, nada que implique descartar lo anterior tiene sentido. Segundo, no hay una única posibilidad. Tercero, cuando algo es impuesto como la solución salvadora, duden. No hay ninguna solución salvadora. La única salvación está en ser un educador responsable, crítico, creativo, que toma con su autonomía relativa las mejores decisiones para su grupo, en su contexto, en cada momento determinado. Por eso yo les digo, ojo con las modas. Puede surgir algo nuevo, obviamente, es interesante. Después en el Power yo pongo lo que el viento se llevó, lo que no se quiere llevar, lo que sí se quiere llevar, ¿no? Entonces la idea es, hay algo que surge y nos dice que interesante. Si es interesante, lo incluyo si no contrarresta el enfoque educativo. Lo incluyo si no contrarresta el enfoque educativo. Cuando no contrarresta el enfoque educativo, que tiene que ver con esa concepción de enseñanza, de aprendizaje, de alumno y alumna, de docente, de escuela, de sujeto que quiero formar y cómo quiero formarlo, lo incluyo. ¿En dónde? En el abanico colorido de posibilidades. No estoy obligada a hacerlo. Tengo la posibilidad de elegir hacerlo tomando las decisiones contextualizadas que decíamos. Ojo con las modas de turno, ojo con las propuestas que contradicen el enfoque que tanto nos costó construir, y ojo con esta idea que era más fácil, porque era más fácil para mi profesora decirme, cuando querés trabajar los cuantificadores, trabajalos así, dibujás pájaros, arbolitos, y decís, acá hay muchos, acá hay pocos, acá están todos, acá hay algunos, acá hay ninguno. Pero no es así, el enfoque no es así. Es más sencillo, eso sí, pero no tiene sentido, pero no aporta a la formación de ese sujeto crítico que queremos formar. Entonces, no hay únicas estrategias y hemos aprendido
que cuando yo estoy coordinando una propuesta, así sea con los más pequeñitos, yo doy la consigna, trabajo lo grupal, y mientras los chicos realizan sus acciones, yo tengo momentos para ocuparme de los diferentes niños. Hemos aprendido cómo poner en juego ese lugar de especie de pulpo que tenemos, especialmente en el jardín maternal, que poner de manifiesto porque no nos podemos dispersar, porque en el segundo que te dispersaste, miraste para allá, pasó de todo, y cuando le decís a los chicos qué pasó, y si tienen 1 año o 2, te miran y no van a poder decirte qué pasó. Sin embargo, si vos te detenés por un momento, ¿no es cierto?, parás la pelota, como dice mi amigo Gabriel Brenner, que dice que a mí no me gustan las metáforas futbolísticas, pero esa me gusta, pará la pelota, no parás la pelota, ¿no? Y mirás, te das cuenta que uno se sonríe con sonrisa pícara, que el otro tiene lágrimas en los ojos, que el otro está apabullado, y tenés mucha información en relación con lo que tenés que accionar. Vuelvo al ejemplo de mi niño con su delantal. Este niño con su delantal se está tratando de poner el delantal y no puede, me pega con el delantal, y yo en vez de mirarle y decirle, no, ¿cómo me pegas?, etcétera, me detengo y me doy cuenta que algo le está pasando. Y como es un niño y es mi responsabilidad, o los niños y niñas son y niñas si quieren, son la responsabilidad de los adultos, entonces lo miro y le pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Y entonces él me mira con los ojos desorbitados, ¿no? Esos ojos de los niños que son tan mágicos, increíbles, cuando te miran y sorprendido, como que nunca alguien le había preguntado qué necesitaba, como que nunca nadie se detuvo a mirar. Me mira sorprendido y me dice, es que no me lo puedo poner. Entonces yo podría haber seguido con toda la lógica, ¿no?, tradicional y escolar, y decirle, bueno, ya estás grande, estás en una sala de 5, vos te tenés que saber poner el delantal solo, pero lo miro y me doy cuenta que el delantal era chico, que él era grande, que estaba difícil ponérselo, y que en ese momento la decisión era, yo lo ayudo a ponerse el delantal. Después vemos, en otro momento, porque era un desborde de la situación, después vemos en otro momento cuando puedo colaborar para que él genere autonomía en eso, o si puedo conseguirle un delantal, o hablar con la madre por el delantal, o las acciones que yo pueda hacer posteriormente. Lo ayudo a ponerse el delantal, y él me mira sonriente y se sienta al lado mío. No me conocía, no se movió de al lado mío en toda la actividad. Cuando participábamos y organizábamos la actividad con la maestra, donde cae de maduro esto que yo les decía, un grupo con tanta situación es igual casi a propuesta no significativa. La propuesta no era significativa, los chicos estaban aburridos, estaban hace un montón con eso, etc. Pero él intenta participar porque se sentía comprometido conmigo, que lo había acompañado. Cuando salgo de la escuela, puede hablar con la maestra y tratar de ver y decirle, bueno, ¿por qué no vamos por acá, nunca bajando línea, nunca diciendo porque yo no soy la responsable, sino ella, y colaborando con el equipo directivo en este asesoramiento? A mí me parece que podrías ir por acá, ¿por qué no vas por acá y haces un proyecto, rearmamos nuestra sala, ¿no es cierto?, para ver si le pones impronta, color y compromiso en la tarea. Cuando salgo me esperaba el niño con su mamá. Y el niño me mira y le dice a la madre, esa es la señora que me ayuda a ponerme el delantal. Díganme si no es mágico. Me acuerdo y me emociona, me da piel de gallina y me da ganas de ponerme a llorar, porque son esas sensaciones que ustedes como educadores tienen que tener. Esa idea de que cambian el mundo a través de cambiar el mundo de sus alumnos y alumnas cotidianamente. Esa idea de que tiene sentido la profesión, aunque no sea un reconocimiento social, ni económico, ni etcétera, por todo lo que uno deja huellas con sus actitudes y palabras también, o sea, con sus acciones, con sus actitudes y con sus palabras en esas infancias que están pidiendo a gritos atención y cuidado. A gritos están pidiendo atención y cuidado. Que nos detengamos a mirarlos, escucharlos, y mucho más en esta situación tan compleja que estamos viviendo. Voy a las otras 2 anécdotas rápido, porque ya se nos está yendo un poco el tiempo, pero ya las prometí. Una es una anécdota que también me habrán escuchado. También fue una alumna de residencia, pero en este caso hacía la residencia, una alumna de residencia que se enfermaba cada vez
que tenía que ir a hacer las prácticas, y en estas estrategias que uno busca para acompañar y sostener, yo la miré a los ojos y le dije, escúchame lo que te voy a decir, tenés absolutamente prohibido enfermarte, ¿sí? Cuando le dije eso, ella me miró y se sonrió porque escuchado de afuera, descontextualizado, era como una cosa, pero no se enfermó, no se enfermó, ¿no es cierto? Y entonces fue a las prácticas. Le toca una sala de 2 muy compleja, una maestra compleja, una institución compleja, un espacio chico, un grupo enorme, etcétera, etcétera, y ella con todo eso hace tanto y hace lo mejor, que es uno de los videos que pasaron los años y yo sigo mostrando cuando capacito en jardín maternal. En el libro de 0 a 3 está la foto de las pelotas de colores con las otras pelotas que se meten adentro, y que ella creó un cuadro para organizar la evaluación, que lo pongo con su nombre, por supuesto, en el libro, y todo es impronta, pero voy a contar muy rápidamente la anécdota, porque por ahí me la escucharon. Ella lleva esas pelotas grandes, con pelotas chicas, pelotas grandes ahuecadas con pelotas chicas que se metían adentro. Ella desarrolla toda esta situación tan intensa que decíamos de pulpo, ¿no? De símil pulpo, en donde me da la consigna, mira, cuando están accionando, se ocupa de uno, de otro, la sala así chiquita, toda la situación. Y hay un niño, intensamente, lo tengo también en mi video de maternal de cierre, esa pequeña escena, intensamente se ocupa de querer apilar las pelotas. Las pelotas no se apilaban porque eran pelotas, porque tenían otras características y no era la propuesta. Ella no le dice, atención con estas intervenciones, que hablábamos de las intervenciones, no le dice para nada, no, no estamos apilando, estamos metiendo y sacando, no dice nada. Y él insiste, 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 hasta que se da cuenta que si la apoya contra la pared, la torre se arma con las pelotas, ¿no? Apiladas. Entonces mira, y su compañera con la que tiene, porque los niños tienen sus características, ¿no? Su vínculo de pelearse, estar, que estaba jugando con él y que después se pelean para guardar y etcétera, no importa, la mira y los dos empiezan a saltar, esa es la escena que está en el video. Y la mira la maestra y le dice, mirá, mirá, le dice, mirá, porque era muy pequeño, mirá. Y cuando la mira la maestra lo mira y le dice, miren la torre que hizo Matías, y no se le cayó. Y el nene la mira con esos ojos que yo le digo, como los otros ojos que nombraba, con esa mirada, porque era como decirle a la maestra, te diste cuenta todo lo que estuve haciendo, te diste cuenta todo mi esfuerzo, me estás mirando, estás presente, me estás acompañando, y no era lo mismo decir, ah, qué linda torre Matías, que decir, miren la torre que hizo Matías, y no se le cayó. Estos son los ejemplos, algunos. Cada vez que sigo hablando se me vienen más, pero voy por el último que prometí, un video de juego en sectores de juego de trabajo, que por ahí algunas lo vieron porque yo lo he pasado en muchos lugares y en Córdoba especialmente. Una maestra que en una sala de 5, que también tiene todo en contra, poco lugar, muchos niños, niños con grandes complejidades, etcétera, y ella se ocupa de sostenerlo grupal. Y en ese video se ve la confianza en esos niños, abre la puerta y salen a jugar al juego de bolos al patio, que eso sorprende mucho, ella se asoma y los mira, la propuesta es tan significativa que nadie se va, se les va la pelota, la buscan y vuelven, nadie se va al patio, nadie sale del encuadre que está pautado, están en la propuesta y ella trabaja mucho lo grupal. Entonces hay una escena que a mí me gusta mucho, que es que cuando se van a jugar al patio, ella les dice, ¿qué necesitan para entrar al patio? Tizas, le dicen los chicos. Entonces ella le dice, tomen el tarro de tizas, se los da y les dice, ve, y el nene dice, nos vamos afuera, ve con Dios. Y el nene la mira, porque el ve con Dios en una escuela aparte estatal era como raro, entonces el nene la mira y entonces le dice, ay, ve con Dios, y ella le dice, ay, sí, no tenía que haber dicho ve con Dios. Este vínculo fresco, fuerte, de autoridad presente, no autoritaria, y es ahí donde quiero pasar ahora, después de que hablamos, y ya fui mechando con cosas posteriores que tienen que ver con el lugar de la autoridad. Estamos escribiendo un libro nuevo con personas muy conocidas, que se refiere a la autoridad, la norma y los límites. Y ahí nos encontramos con esto también. ¿Puedo yo decirles una receta para trabajar cuando un niño se desborda en una sala? No hay recetas.
no hay recetas, hay ideas a modo de ejemplo. Entonces planteamos un capítulo en el cual lo estamos terminando, hay situaciones que todas las que participamos del libro analizamos buscando opciones posibles. No hay recetas únicas, ¿no? Pero también planteamos en lugar de la norma, en lugar de la autoridad, y muchas veces la problemática que nos trae esto en función de lo que decíamos. No es una autoridad autoritaria para nada, es una autoridad libre de autoritarismo, que genera autonomía, que confía en las posibilidades de todos los sujetos, que confía en la educabilidad de los sujetos, pero que actúe en consecuencia y que no entrega su autoridad. No le entrego la autoridad ni al directivo cuando le digo te lo dejo porque ya no sé qué hacer con él, no se la entrego. Puedo decirle al directivo, ayúdame, estoy complicada con esto, no, pero no le entrego ni la autoridad, ni le entrego mis alumnos, ni le entrego mi tarea a nadie. Tampoco se le entrego al títere cuando le digo, si no se sientan, el títere se enoja y se va. Yo no entrego mi autoridad, la ejerzo con criterio, una autoridad democrática que pone de manifiesto todo lo que estamos hablando, que pone de manifiesto el respeto, el protagonismo de los niños, pero también mi protagonismo como docente de generar las mejores opciones en las propuestas y en el desarrollo, porque tenemos también problemáticas en el modo de desarrollar las propuestas. No me quiero ir a más ejemplos, pero tenemos un montón y lo hemos trabajado un montón. Tomé los primeros que me surgieron, pero cada vez que hablo se me vienen otros. Tenemos un montón de ejemplos en donde yo entrego mi autoridad. Muchas veces la tengo que entregar porque me desbordo, a todos nos puede pasar y pedir ayuda, pero no es lo mismo pedir ayuda que entregar la autoridad, ¿sí? No es lo mismo. Todos nos podemos correr del enfoque o correr de la identidad, pero rápidamente podemos volver. Yo me recuerdo como maestra mirar a mis niños de sala de 5 y decirles, no, yo empecé con 2, terminé con 5, y decirles, perdón, me enojé demasiado, esto no es así, volvamos para atrás, sentémonos y pensemos qué podemos hacer al respecto. Hay que ser muy cuidadosos en esto que uno genera a veces de las trampas o las escaladas de ascenso de las cuales es tan difícil volver, porque cuando yo empiezo una actividad y erróneamente quiero una ronda perfecta, que sé que no voy a lograr, y aparte me pregunto, ¿para qué la quiero lograr? Porque ¿para qué la quiero? ¿Para repartir los materiales? No, mejor que se reparta. ¿Para qué la quiero? Pero además sé que no la voy a lograr. Y hago un paréntesis importante acá. Yo no quiero el desborde ni quiero el desorden. Quiero la organización, pero tampoco quiero un orden estructurado y estricto que no favorece los procesos de aprendizaje ni tampoco los de enseñanza. Yo quiero el movimiento de la tarea que caracteriza el nivel inicial. Tengo un amigo supervisor de primaria que siempre me dice, yo no sé cómo en ese movimiento ustedes pueden enseñar y cómo les parece bien ese movimiento, me desespera. Y yo le digo, es un orgullo que tenemos, esa idea de poder enseñar con placer, con movimiento, ¿no? Y con participación. No necesito un orden estricto, tampoco voy al desorden, pero hablo de organización, una organización que favorece la tarea, que fortalece los intercambios y que me ubica a mí en el rol de autoridad democrática, libre de autoritarismo, que puede ceder acciones a los niños, que debe ceder acciones a los niños, porque si no es imposible de contemplar, que se anima a la autorregulación de pequeños grupos, que trabaja lo grupal, como decíamos, para sostenerse. Esta maestra del video trabaja, lo que ya fue directora, ya se jubiló, es un video histórico y siempre estoy en contacto con ella, la veo cotidianamente en el video. ¿Cómo generaba toda esa cuestión? Ella termina el juego en sectores, había un montón de cosas que organizar, y no le dice, vos organizá, acomodá lo que desacomodaste. Ella se da vuelta y dice, a ver chicos, hay que acomodar esto, esto y esto. ¿Quién va? Trabaja lo grupal, y ellos hicieron bolos, y no les dice, cada uno toma su bolo. Ellos hicieron bolos y juegan con los bolos, y nadie dice, ese es mi bolo, el otro bolo. Los que van a jugar a los bolos en el patio agarran los bolos. Y eso que ella toma una determinación que es absolutamente importante. Niños que no tienen nada en sus hogares, y entonces ella
hace con esos bolos algo más creativo, con cartapesta y etcétera, porque su idea era que cuando se termine de trabajar con esa secuencia de juego de bolos, cada uno se iba a llevar su bolo a su casa y ahí sí, lo compartieron, era grupal, después cada uno se lo lleva, ¿para qué? Para que puedan con cualquier botellita hacer un juego de bolo en sus hogares porque tenían muy pocos elementos para jugar. O sea que la mirada en lo grupal se construye cotidianamente y uno lo recuerda, no es para mí, no es por mí, etcétera, etcétera, y ahí vamos a ver qué pasa en esta actualidad tan compleja que antes del power quiero ir un poquito para ahí, pero yo les decía, esta autoridad que yo no entrego, y no es que yo quiero el desorden, quiero una organización intensa, y a veces le pido a las infancias cosas que las infancias no me pueden dar. Yo no puedo querer seguir realizando propuestas al modo que se realizaban antes que nosotros, o cuando nosotros éramos chicos, donde las infancias eran otras, las familias eran otras, los docentes éramos otros, el mundo era otro. Yo me tengo que preguntar ¿para qué? Y acá también, ya me lo habrán escuchado, pregúntense siempre ¿para qué? ¿Para qué quiero la ronda? No, la quiero porque, bueno, no hay nada que esté mal o bien, dijimos, netamente sí tiene que ver con esta idea de cómo me pregunto para qué y que nunca me aleje del enfoque. Ese es el parámetro que yo tengo que tener. El para qué es la intencionalidad pedagógica, para qué lo hago en relación con el por qué, y yo no renuncio al enfoque educativo del nivel inicial. No renuncio ni por las modas, ni por las grietas, ni por las crisis, ni por la pandemia. Yo lo sostengo adecuándolo a las mejores opciones que puedo tener en cada situación particular. Entonces, ¿qué voy a decir? Que no quiero una ronda, no sé, no quiero el tren, qué sé yo qué decirles, no es lo que más favorece, pero la verdad verdadera es que uno tiene que plantearse esta idea de ¿para qué? Entonces, cuando los niños no pueden, y cuando no tiene sentido, porque hay cosas que los niños no pueden fácilmente, escucharse en un intercambio, por ejemplo, y uno lo considera fundamental, ahí sí hago pie, ahí sí me asiento, porque lo considero fundamental. Pero una cosa es eso y otra cosa es el porque sí. Todos quietos para poder repartir el material. Los niños no se quedan quietos, ya lo sabemos. ¿Qué hacemos? Bueno, el que no está quieto no recibe material. Mentira. Eso también es entregar la autoridad. Decir algo que no puedo sostener, decir algo que no voy a hacer. Entonces, que me hace caer desde ese lugar de reconocimiento y de confianza. Entonces empiezo con esto que yo les decía para cerrar esta parte de estas escaladas de ascenso. Bueno, está bien, no te sentaste, voy a repartir el material, porque obviamente uno no lo va a dejar sin material, pero entonces lo que tengo que hacer es que cuando todos van al patio, vos no vas al patio. Mentira, ¿que lo voy a dejar solo en la sala? No. Bueno, vas al patio, pero te sentás en el costado y no podés. ¿Cuánto tiempo viajar un niño, no? Bueno, está bien, pero entonces nunca vas a hacer la locomotora del tren, no vas a merendar, no vas a ir a la clase de educación física, ¿no? Todo lo que yo digo es escalada de ascenso, que a veces, si yo las acompaño tantas veces en eso y las miro, y siempre les doy la alternativa de volver para atrás, como yo hacía con mis alumnos cuando alguna vez me pasó. Cuando alguna vez te pasa, que a todos nos pasa, no pasa nada. Pero cuando te pasa constantemente, vos le vas transmitiendo una noción de autoridad equivocada a los niños, vos le vas transmitiendo una mirada sobre el mundo que no es la adecuada, no es para ese mundo que los queremos formar. Nosotros queremos formar sujetos participativos, autónomos, críticos, que sepan defenderse en este mundo tan complejo en donde los estamos incluyendo, que no se callen, ¿no? Que no entreguen la mirada. El otro día ponía en el artículo que sale hoy, justamente después se los puedo mandar, Sabri, el link, porque creo que se suscriben y todo eso, pero a mí me lo mandan y me permiten mandarlo, un artículo nuevo en donde pongo una frase ahí arriba, donde dice, lo que más me duele es el silencio de los que no hablan. Yo tengo que formar sujetos y se me vienen millones de ejemplos que no voy a tomar ahora, por supuesto, a la mente de situaciones vividas en las escuelas. Yo tengo que formar esos sujetos que puedan decir lo que piensan con respeto, porque también tenemos la otra identidad. Y si yo los estoy adoctrinando, los estoy formando al modo del perro de Pavlov,
los estoy formando como plantean tantas viñetas de Tonucci, ¿no es cierto? Como seres iguales, que no piensan, que no tienen una autonomía intelectual y moral. Esto es muy difícil y yo tengo que formar esos sujetos y los formo de esa manera, con cada acción, con cada actitud, y me tengo que preguntar si me importa que estén sentados contra la pared, callados, para poder plantear la propuesta, o si planteo la propuesta y el movimiento de ellos implica entusiasmo, sin ir al desborde ni al desorden, que no quiero ir. Y en este sentido, porque no es eso lo que estoy planteando, por favor que se entienda, y en este sentido hay que tener muy en cuenta las trampas que nos hacemos. Nosotros nos hacemos trampas con estas cuestiones, muchas veces nos hacemos trampas, ¿no? Entonces sabemos que no van a poder, pero intentamos. Es como el ejemplo que yo siempre les digo de vamos a pintar, ¿no? Con los más pequeñitos y se tienen que poner el pintorcito. Primer pregunta, ¿para qué? Si la ropa que llevan al jardín se supone que es para ensuciarse, pero ponele que se pone el pintorcito. Yo ya sé que alguno no se lo va a querer poner, ¿lo sé o no lo sé? Lo sé. Gracias, Abri, lo sé. Entonces yo digo, se ponen el pintorcito para no ensuciarse. Y evito la segunda parte, que es la trampa. El que no se pone el pintorcito no pinta. No, porque yo ya sé que igual va a pintar, yo ya sé que igual lo voy a dejar, yo ya sé que me estoy haciendo una trampa que me va a complicar, porque cuando él se tire al piso y llore y diga voy a pintar, quiero pintar, o llore sin decirlo porque todavía es tan pequeñito, yo lo voy a dejar pintar. Hay que evitar esas trampas. La otra trampa que es muy común, que también por ahí ya me la escucharon, que a mí siempre me viene a la mente, es con los más grandes. Logro que todo el mundo esté organizado para empezar la propuesta y uno me dice, quiero hacer pis. Y como yo soy una maestra jardinera y entonces sé que no puedo hacer como en primaria, nene, si no hiciste pis en el recreo, lo lamento por vos, vas a tener que esperar. Jamás lo diría, no quiero decirlo, quiero que la primaria se contagie esas cosas de nosotros, ¿no es cierto? No nosotros de ella, pero yo ya sé que ese niño no quiere pis, yo ya sé qué niño quiere pis y qué niño no, yo ya sé que no quiere pis. Y entonces si yo sé que no quiere pis, no lo voy a dejar sin hacer pis, pero le voy a decir, espera un minuto, organizamos la propuesta y después vas. Cuando yo organizo la propuesta y le digo, podés ir, el niño que dice, no, no, ya se me fueron las ganas. Si yo le digo, anda a hacer pis, por eso digo que son esas trampas que nos vamos ¿no? otorgando a nosotros mismos, atrás de él va a decir, yo también, yo también, yo también, y cuando vuelven tengo de vuelta un buen rato para empezar la propuesta. Dejemos de lado los estereotipos, dejemos de lado las modas de turno, dejemos de lado las grietas, preguntémonos para qué, y en estos momentos todas esas acciones que además desde la mirada en nuestro enfoque y en nuestras infancias y propuestas de enseñanza podemos detectar cuáles son las mejores opciones, vayamos por un momento a esta realidad actual absolutamente compleja. Yo creo que ya están cansados porque estoy mirando que estoy justo en el horario para cerrar, ¿viste, Sabri? Que mi Sí, voz, la garganta la garganta me lo muestra. Pero Sí. quería hablar de la actualidad un poco, pero lo que podemos hacer si quieren, no por mi garganta, pero tomo un mate y sigo, sino porque por ahí ya se están agotando, decime cómo lo ves, Sabri. Podemos ir al Power, que Y siempre deja, te dejo la lectura para que cambien de voz. Es un power particular, igual me va a implicar que vos lo leas, pero que yo tenga que intervenir, y dejamos lo otro para el retorno. ¿Qué les parece del power? bueno, hacemos la lectura del Power y después largamos con preguntas que pueden ir haciendo por el chat, así es más Sí, organizado y después vamos nutriendo todo ese momento. sí, porque me falta trabajar lo de la actualidad y la planificación. Ojo, que por Sí. ahí muchas vinieron más por la planificación que por el rol docente, pero la planificación siempre se Va asienta en un todo. enfoque educativo y además lo que estuvimos hablando tiene que ver con las propuestas y la planificación. Pero vamos un poquito al power, así cambiamos de voz y Bien, volvemos a la planificación y a la actualidad. bien. Ahí compartimos. Bien. Acá está la idea de las actualizaciones de las deudas pendientes y esto que yo les mencionaba antes, ¿no? Que es lo que quiero tomar ahora. Les dije, pero bueno, si no lo puedo ir tomando junto con el Power, Sabri,
porque les dije que iba a tomar en el Power algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad y algunas cuestiones que tienen que ver con las anécdotas. Me llevaron más tiempo y eso que me reprimí en la cantidad de anécdotas y en su extensión, pero estuvo bueno como ejemplo porque es el modo de ver esto que decimos, pero tiene que ver con que acá pongo también algunas cuestiones que ya tomamos de la identidad del nivel y sus peculiaridades, y partes que tienen que ver con lo actual, que era lo que iba a tomar ahora. Lo que pasa es que tendría que ir un poquito a la planificación. Yo hablo de los irrenunciables y hablo de actualización de deudas pendientes, porque yo digo, tenemos desafíos pendientes que todavía nos convocan, ¿no? Entonces, el vínculo con las familias, las modas, la organización de las propuestas de enseñanza, las intervenciones, muchas de las cosas que yo decía son desafíos pendientes, que yo llamo también deudas pendientes todavía de pensar en el nivel inicial. De eso se trata el Power y también de esta idea de la construcción de puentes entre la virtualidad y la presencialidad. Vamos, va, léelo, no sé si ellas lo ven bien, pero si no, léelo. Bueno, ahí vamos. Irrenunciables de la educación inicial. La actualización de las deudas pendientes. Entre la virtualidad y la presencialidad, construcción de puentes, educación mixta. Vamos nomás a ver qué nos depara para seguir aprendiendo. Ahí está. La educación en tiempos complejos, las reflexiones y responsabilidades educativas. ¿Cuáles son las condiciones pedagógicas necesarias para que recuperemos los sentidos? Vamos. Lo que el viento no se podrá llevar, lo que queremos que no deje, lo que queremos que sí nos deje. La identidad del nivel inicial nos enseñó que en el jardín se prioriza el compartir, se aprende a estar juntos, a ser con otros y otras. Se aprende que los materiales son de todos y que se trabaja en grupos. Esas ideas y acciones sientan las bases de nuestra identificación educativa. Sin embargo, aunque parezca mentira, les estamos solicitando, hasta exigiendo a nuestras infancias que se mantengan alejados unos de otros, que no se presten ni se compartan los objetos, que lleven una vianda, que se dejen de lado lo grupal, las acciones conjuntas y las actividades compartidas. Ahí me detengo un momento, Sabri. Es esto que yo les decía, que ahora llamo lo que el viento se llevó, lo que no queremos que se lleve, etcétera, que tiene que ver con la idea de pensar qué aspectos queremos sostener, qué propuestas queremos sostener, cómo las adecuamos a nuestra realidad actual. No me refiero en ese caso solo a la pandemia, ¿no? O a la modalidad virtual, mixta, presencial con burbuja, etcétera, sino esta idea de pensar ¿qué queremos? Viene esto que lo podemos incorporar, pero ¿queremos por eso dejar de lado el juego en sectores, por ejemplo? ¿Los talleres? No. ¿Queremos sostenerlo? ¿Lo sostenemos igual que cuando yo estudiaba en la década del 80? No. Entonces, ¿qué queremos sostener? ¿Qué queremos actualizar? ¿Qué queremos incorporar sin perder el enfoque? Ese es un rubro. El otro rubro es este, que también está en un artículo que supongo que te lo mandó Gaby, Sabri, de los últimos, pero bueno, están todos, salvo el que salió hoy, seguro que te lo mandó, que se les puede mandar a las personas, a los docentes, quiero decir, pero que tiene que ver con esta idea de esta identidad que tanto amamos, que tanto defendemos y que estuvimos abordando hoy, se nos diluye en estos momentos. Por eso decía que acá va la idea de la actualidad. Se nos diluye porque toda esa impronta la tenemos que dejar de lado momentáneamente, no quiero volver a eso, pero ya dije que hay que pensar que es momentáneamente. Por ahora le decimos a nuestras infancias que no se toquen, que no se abracen, que no nos abracen, que no compartan, etcétera, etcétera. Por ahora tenemos que buscar propuestas, y esto va a la planificación, y acá me detengo con eso y lo vamos mechando, propuestas que impliquen posibilidad de ser realizadas. En el encuentro anterior lo trabajamos, ¿no es cierto?
posibilidades que pueden ser realizadas. Si yo voy a hacer una secuencia didáctica de matemática, no voy a elegir el juego de recorrido matemático que implica el trabajo en pequeño grupo, porque tengo que tratar de mantener la distancia. Aunque el otro día una maestra me decía, yo lo reinventé, hice un tablero que es individual. Entonces, tengo que pensar las propuestas en función de no dejar de lado el enfoque, de seguir enseñando y favoreciendo los aprendizajes, pero pensando en esas propuestas que se adecúan mejor a esta virtualidad tan compleja. Y mientras tanto, algo muy importante, poner en palabra. Y acá también estoy teorizando, ojo, porque estoy teorizando en función de decir estos aspectos, ¿no? Que dijimos que íbamos a tomar. Yo tengo que poner en palabra lo que está pasando. Yo dejo huellas en los niños de acuerdo a si les digo, bueno, ¿qué querés? Si no nos dejan salir, y entonces uno tiene que perder la libertad, y entonces dejo una huella que se nota que no es la mejor huella para estos niños que tienen que comprender la gravedad de la pandemia y el cuidado de la vida y la salud que se enseña también, ¿no es cierto? Es contradictorio el mensaje, así yo les digo, bueno, por ahora no podemos, nos tenemos que cuidar, a nadie le gusta esto, pero es lo que tenemos que hacer para preservarnos, para cuidar a los otros, tenemos que pensar en estas cuestiones, tenemos que ser muy cuidadosos hasta que se vaya diciendo, ¿no? Mi nieta dice, cuando Alberto nos deje, ¿no? Me voy a abrazar con Carmen cuando vaya al jardín, y la nombra la amiga, ¿no es cierto? Pequeñita, pequeñita. Una sala de 3 virtual y una sala de 4 que va y viene, va y viene, va y viene entre la virtualidad y la presencialidad. Entonces no es lo mismo el mensaje, no es lo mismo la huella que se deja. Sin embargo, las huellas que vamos a dejar y son costosas, la verdad que son costosas. Lo que va a pasar con estas infancias, igual que con todos nosotros, no es sencillo y la mejor manera de retomarlo y de abordarlo es poniendo la mirada en aquello que se puede aprender de esta crisis, buscando las mejores opciones y nuevamente lo que yo decía, se transmite con las acciones, con las palabras y poniendo en palabra. Yo sé que están tristes, yo sé que están molestos, yo sé que les gustaría correr y jugar con los amigos o con los compañeros, yo sé que te quiero abrazar y no puedo, yo lo sé, pero ya va a volver, ya vamos a poder. Mientras tanto te abrazo con la mirada, te abrazo, te saludo con el puño, porque te cuido, porque te quiero y te cuido. Poner en palabra y escuchar a los niños para que los que puedan también pongan en palabras aquello que les está pasando, por eso tan importante las asambleas, la filosofía para con niños, los debates escolares, los consejos escolares y todo eso. Vamos. Léelo, Sabri. Bien. Esta es una frase que sintetiza lo que estaba diciendo, mientras me tomo un mate. Sí. De nuestros miedos nacen nuestros corajes, y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible, y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan los hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. De Eduardo Galeano, impecable. La letra de él, por eso está difícil. Sí. De puño y letra. Impecable. Impecable. Vamos. Desafíos pendientes y actuales. ¿Cómo se conjugan y presentan estos desafíos en estos tiempos de pandemias? Ideas y reflexiones para el retorno, regreso con gloria. Las modas que flamean y deslucen significados. El encuadre educativo, el trabajo complementario, diferenciado con las familias. Acá todas estas cosas es síntesis de lo que ya dije, me refiero al retorno y al regreso con gloria, porque me planteo en otros momentos, les dije de dónde me surgió esa metáfora, no quiero estirarme ahora con eso, porque estoy mirando el tiempo, pero lo que quiero decir, y quiero lugar a las preguntas, les prometí las preguntas, Abri, y estoy pecando. Tendremos que hacer otro encuentro con preguntas, respuestas y compartir experiencias de nuevo, pero bueno, depende cuántas preguntas hayan y te vayan escribiendo en el chat. Pero lo que quiero decir es que cuando hablo del regreso o retorno
o regreso con gloria, me refiero a cuánto vale la pena regresar en determinadas condiciones, ¿no? ¿Cuánto vale la pena? Todos queremos volver a la escuela. ¿Esto es volver a la escuela? ¿Estas burbujas son volver a la escuela? ¿Hacen correr riesgo la salud y encima tienen una categoría que qué sé yo? Es una pregunta. Dejo trascender un poco mi respuesta. Yo solo digo que se puede volver cuando las condiciones están dadas y cuando no hay riesgos de la vida y la salud, pero además cuando es posible. Y eso difiere mucho en las distintas zonas. Yo sé que hay gente de Buenos Aires, no sé bien, me decía Sabri, no sé bien si es de la provincia o de la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires tenemos grandes complicaciones. En la provincia de Buenos Aires se decide en general la virtualidad. No es lo mismo una zona que otra, no es lo mismo la ruralidad que la ciudad, no es lo mismo cada institución, pero cada situación amerita pensar si realmente vale la pena y es el regreso con gloria. Esta idea que trascienden los medios de comunicación de los chicos necesitan la escuela se deshace cuando decimos que virtualmente también se hace escuela, que siempre hicimos escuela. Esta idea de los niños necesitan la escuela es verdad, pero más necesitan la vida y más necesitan la salud y más necesitan que sus familias y ellos y sus docentes estén cuidados. Entonces, no hay una única decisión, por eso decimos modalidad mixta, virtualidad, presencialidad, bimodalidad. Y acá me detengo en esto porque me preocupa por el tiempo, prefiero después achicar el power, lo de la planificación. Nosotros tenemos 3 estructuras o modalidades organizativas de la planificación. La unidad didáctica como organización de un recorte de la realidad natural y social. Esto lo tomamos el año pasado, yo sé que no están las mismas personas, pero para algunas por ahí es reiterativo, pero bueno, es lo que se pidió abordar. La unidad didáctica como recorte de la realidad natural y social, que no es un tema adulto, que debe estar contextualizado. Eso significa, no es la casa, sino las viviendas de los niños de sala amarilla, como yo pongo en el famoso libro de planificación, ¿no? Que puede ser geográfico o no, puede ser la juguetería cercana al jardín o los juguetes preferidos de la sala de 2, de 3, etcétera, pero que implica siempre un recorte, que no es un tema específico, que nunca va de lo simple a lo complejo ni de lo cercano a lo lejano para corresponder al enfoque que estábamos mencionando. Tenemos además la opción de realizar un proyecto. El proyecto se diferencia de la unidad didáctica solo y exclusivamente porque trabaja investigando en función de un producto final que le da coherencia y unidad de sentido. Entonces, en vez de ser la juguetería cercana al jardín o los juguetes preferidos de la sala de 3, es armamos la ludoteca de la sala o del jardín. Dije que mi garganta iba a empezar a mostrar el horario, pero bueno, vamos a intentar. Entonces, eso porque hablé de más al principio. Entonces, el proyecto no se diferencia de la unidad como estereotipadamente se piensa. No es que el proyecto surge del grupo, de los niños, y la unidad surge del maestro. Toda planificación surge de un docente que toma decisiones pensadas y fundamentadas, como ya estuvimos desarrollando. Y que elige, preguntándose para qué y por qué, preguntándose qué, favoreciendo el cómo, elige si es mejor trabajar los juguetes en relación a una unidad didáctica, un proyecto o tal vez una secuencia. Entonces, cuando se trabajan esos aspectos, ¿qué pasa? El proyecto y la unidad didáctica tienen los mismos componentes, solamente que el proyecto trabaja en función de un producto final que le da coherencia y unidad de sentido. En cambio, la unidad puede terminar con un producto que es la muestra de lo que se trabajó. No es lo mismo hacer una obra de títeres para mostrar lo que se trabajó que trabajar para armar una obra de títeres. Es una breve, sutil diferencia en intencionalidad. En este sentido, los proyectos también nos permiten ser a largo, a corto, a largo o a mediano plazo. Es decir, yo puedo tener un proyecto de una semana, ahora viene la semana de los jardines, puedo tener un proyecto transversal, anual, de cuidado del medio ambiente, puedo tener un proyecto de arte que me dura 4 meses,
Y también puedo tener un proyecto central como el de la ludoteca, que dura un periodo de tiempo que no puede ser muy extenso, no puede ser más de un mes y pico, depende de la sala, ¿no? Entre 10, 15 días, un mes y pico, ¿no? Porque ocupa el lugar de la unidad didáctica. Yo no puedo estar más de un mes con gusto, con suerte, ¿no? Más de un mes, un poco más de un mes con la unidad didáctica, la juguetería cercana al jardín, ni tampoco puedo estar más de un mes con el proyecto, digo más de un mes, un poco más para que no quede como estereotipado, porque depende la sala, el grupo, el contexto, la temática, etcétera, etcétera. Pero no voy a estar armando la ludoteca más de un mes, ponele, que uno se puede estirar un poco más. Sí, la ludoteca después pasa a ser un proyecto transversal, porque yo voy 2 veces por semana a jugar a la ludoteca, pero no como proyecto central. Ahí tenemos la definición y aparición de las secuencias didácticas. Esa decisión con respecto a las secuencias didácticas, que ahora va a haber por Homo Sapiens, creo que en junio, un encuentro específicamente de eso, no sé si se incluyen en mi página, ahora me abrieron unas redes que yo no miro, pero sé que van volcando todo, yo no me ocupo, van a encontrar, digo, por si quieren retomar más específicamente esto, pero la idea, que nosotros lo tomamos el año pasado acá con Sabri y con Mati, la idea de esto tiene que ver con pensar para el jardín maternal como eje de la planificación varias secuencias. Para el jardín de infantes, las secuencias son el complemento de lo que es forzado trabajar en esa unidad didáctica o proyecto central. Yo me ocupo de aquello que sería forzado y lo organizo como una secuencia que yo históricamente llamaba no vinculada con el recorte de la unidad o el proyecto. En estos momentos actuales, la secuencia quiere decir esto, se basa, porque me estoy apurando, en la definición de pensar que nada se aprende de una vez y para siempre, que tengo que tener variados acercamientos al objeto de conocimiento y que tengo que plantear propuestas que no sean aisladas porque son como de relleno, en general, para no ser tan categórica, sino que son actividades que se incluyen en una secuencia que tiene que tener coherencia y unidad de sentido. Y esa coherencia se lo dan los contenidos, o sea, los saberes. Los contenidos son la organización escolar del conocimiento. Entonces, esos contenidos centrales le dan coherencia y continuidad a esa secuencia. Entonces yo termino el juego matemático y lo retomo y puedo de alguna manera plantear la continuidad y agrego obstáculos, o ya sé que la secuencia implica que algunas actividades se reiteran, otras tienen variantes y otras implican una complejización. En este recorrido espiralado yo voy volviendo a trabajar los contenidos. ¿Qué pasa con esta actualidad? La mejor forma de trabajar en estos momentos, para mi gusto, son las secuencias didácticas. Hay alguna gente que para mi gusto ridículamente dice, no podemos hablar de secuencia didáctica, todos los especialistas sabemos que no es así, pero hay, siempre hay algunas voces que quieren aprovechar y centrarse a nivel de moda con terminología diferente, cosa que confunde en vez de aclarar. Pero la idea es, no es secuencia didáctica porque la virtualidad la hacen las familias, sí, es secuencia didáctica que desarrollan las familias, porque quien la planifica es el educador. En este sentido, igual, cuando es solo virtual, digo para algunas zonas, si hay gente en la provincia, las secuencias que se envían, no se pueden enviar a las familias las secuencias al modo escolar. Se planifica el modo escolar con fundamentación, metas, contenidos, etcétera, y se hace una reestructuración a modo familiar para enviar a las familias con una explicación clara y con las actividades más desarrolladas para que las puedan realizar. En este sentido, la modalidad presencial con burbuja y la bimodalidad plantea lo mismo. La mejor opción son las secuencias didácticas. Yo tengo que tener una secuencia didáctica con diferentes propuestas. Si es virtual, la envío al modo familiar. Si es con burbujas, la tengo yo planificada y la voy desarrollando. Siempre las burbujas nos dejan algo afuera. Entonces, la secuencia debe incluir en su propia planificación actividades que impliquen acciones a desarrollar en los hogares.
Entonces yo hago la del juego matemático, cada uno se lleva su tablero, no se puede dejar en la escuela, no se puede compartir, lo llevo, etcétera, etcétera, se lo lleva a la casa y cuando llega a la casa tiene una actividad para hacer en la casa con ese tablero. O sea, la propia secuencia planificada, pero muchas veces me dicen, ¿cuántas planificaciones vamos a tener? No, la misma secuencia incluye, si la hago a modo virtual y se la envío a las familias al modo familiar, o si estoy con la burbuja y entonces siempre tengo algunas acciones que complementan en los hogares porque la burbuja nos quita un montón de oportunidades, o si es una modalidad mixta, planteo en la secuencia o combinada o bimodalidad, etcétera, planteo una secuencia que incluya la propuesta que voy a hacer en la presencialidad en el jardín, más las propuestas que van a hacer en el hogar, con la diferencia de que si es una modalidad mixta, además de las propuestas que hacen en los hogares por sí solos, yo tengo que incluir propuestas sincrónicas al modo de la virtualidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Sabri? Es decir, incluyo ahí, en los artículos igual están con ejemplos, pero es lo que estoy diciendo, incluyo ahí esa propuesta que implica que la realizan solo con esa propuesta que implican que la realizan conmigo sincrónicamente. Cabe aclarar algunas cuestiones. Nunca realizo algo que no pueda todo el mundo desarrollar. ¿Sí? Si tengo un niño que no tiene conectividad, tengo que ir para el WhatsApp, para la entrega de material, ¿no es cierto? Porque si no lo transformo en un privilegio y dejo de lado el derecho a la educación de todos los niños y niñas. Segundo, no hago una sola secuencia, porque no vamos a estar todos los días con lo mismo, ni en la presencialidad, ni en la virtualidad, ni en la bimodalidad. Tengo que tener al estilo jardín maternal por lo menos 3 secuencias que se van intercalando. Tercero, no le pido a la familia cosas que no se pueden pedir, no le pido que pegue papelitos de colores, entonces los recorte y tenga para en un túnel de color amarillo que los chicos pasen con los papelitos de colores, lo llevo al ridículo, porque después decimos que pasa que las familias no participan. Cuarto, entiendo que aunque yo haga lo mejor posible, las familias les pasa de todo, como siempre, pero mucho más en este caso, y van a participar como puedan, lo que puedan, sin ningún tipo de pensamiento de que no les interesa, no les importa, no se ocupan, comprendiendo, colaborando e intentando que se incorporen. Quinto, les envío a las familias esas ideas, ¿no? Tanto que sea virtual completamente o la bimodalidad, tanto que sea la burbuja también para que sepan que se está trabajando, con recordatorios, con explicaciones pertinentes y con un encuadre claro, oral y escrito que diga qué se espera de ellos y por qué se organizaron las propuestas así. Las unidades didácticas no son lo mejor para estos momentos, es obvio. Puede ser, siempre se los digo en todos los encuentros, si alguien me cuenta una que le parezca interesante, por ahí digo, ah, sí, mira, encontré una interesante, por ahora no la encontré. Sí pueden ser los proyectos. Los proyectos son posibles, depende qué proyecto. Por ejemplo, yo puedo hacer la biblioteca digital de la sala, el libro digital de la sala tanto, puedo hacer una exposición de arte digital. Puede ser que trabajen para un producto que en general es digital. No es lo más sencillo y dadas las circunstancias, a mí me parece que complejizar pensando en un proyecto no tiene sentido si tenemos las secuencias que nos brindan de todo, siempre y cuando recordemos que las secuencias trabajan diferentes contenidos, que en algunas y otros diferentes contenidos en otras, no muchos, 2 o 3, pero que van abordando los diferentes contenidos y no cerrando las puertas, tampoco a las unidades, pero mucho menos a los proyectos, porque hay proyectos que son interesantes y factibles, pero no se rajen las vestiduras por hacer un proyecto si cuentan con las secuencias, esa es mi idea, y sé que en las diferentes provincias hay bajadas de algunas cuestiones en este sentido. Creo que dije todo, son menos 20. Yo quiero saber si hay alguna pregunta. Yo digo, dejamos acá. Me parece, a ver, porque hay algunas preguntas. Sí, dejemos acá el Power con estos desafíos pendientes y actuales, que no está mal, porque después toma sintetizado lo que yo ya fui desarrollando y toma algunas ideas más, y la tenemos a Marta, que yo no la vi, pero supongo No, que... está, al principio está. Le viste de la entrada porque me preocupa, y como son, claro, tantas personas, es probable que haya preguntas
dejemos el power acá, que era como una compañía. Dejémoslo ahí y vamos a las preguntas. Bien, justo cuando estabas hablando alcancé a ver, digamos, primero en esto cuando estabas hablando de la secuencia había gente que estaba preguntando si era importante trabajar el Día de los Jardines. Eso alcancé justo a ver qué opinaban. Miren, el Día de los Jardines es importante. Yo soy maestra jardinera, no deja de ser nuestro día, pero hay que ver cómo se trabaja. Ustedes fíjense que uno tiene un montón, las direcciones provinciales lo trabajan, o sea, tiene un montón. No sé si haría una secuencia. Para hacer una secuencia sobre el Día de los Jardines hay que ver de dónde sale el nombre, investigar y armar una secuencia. Sí, es un momento festivo. Ese momento festivo, como alguna cuestión particular, permite que uno lo trabaje sin hacer una secuencia de trabajo sobre contenidos, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? Después, por ejemplo, tenemos uno que en el texto dice la articulación en la educación, puentes construidos y por construir desde las actualizaciones pendientes. Hay una persona que le quedó, dice, me quedé pensando en un concepto que es el de jornadas vacías. ¿A qué hacías referencias? Hago referencia, es verdad, mucho no lo desarrollé hoy. Yo tengo serios problemas personales con algunas cuestiones. Con Pavlov primero, con las jornadas vacías segundo, con las modas de turno y las grietas y esas denominaciones que nos confunden en vez de ayudarnos y que se quieren ir incluyendo, tercero, por decir los más sintéticos. Las jornadas vacías significa cuando no pasa nada. Ustedes me habrán escuchado y me habrán leído decir muchas veces que el tiempo de la infancia no puede dispersarse en cosas sin sentido. Cuando nosotros pensamos en las jornadas vacías, que no quiere decir que uno quiera una jornada excedida, ¿no? Donde uno va de acá para allá y tiene, o uno trabaja 500 cosas, que eso también nos pasa, este proyecto. No, yo escuchaba el otro día una maestra, no, porque estoy con el proyecto tal, y uno dice, tengamos algo que centralice y complementemos con otras cosas, porque es la mejor manera de organizar la educación. Pero la jornada vacía es aquella que se simboliza tan fuertemente con jugamos 1 hora y pico en los sectores, 1 hora y pico con los daquis, 1 hora y pico con los peluches, y nos fuimos, ¿no es cierto? Quiere decir esa jornada en donde no sucede nada significativo. Yo les hablé de la responsabilidad, del enfoque, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, eso implica poder alternar, poder lograr este equilibrio entre la continuidad, que por ejemplo las dan las secuencias o en otros momentos los proyectos, la unidad, y la diversidad, para que no sea siempre lo mismo, por eso no puede estar toda una semana con la misma secuencia, pero que tampoco sean cosas cortadas, ¿no? Estancas. Entonces, cuando yo tengo organizadas esas jornadas significativas que no son vacías, voy alternando lo que voy trabajando. Pensemos en la escolaridad prepandemia y post-pandemia, que ya no va a llegar, ¿no? Donde yo voy alternando una actividad de la unidad o el proyecto central con alguna de las secuencias, con alguna del proyecto transversal, ¿no? Que tiene que ver siempre con esta idea de qué le pasaba a estos grupos que yo ponía de manifiesto. Tenían las jornadas vacías, carentes de propio sentido y más aún carente de propuesta. La carencia de propuesta complica. Ustedes saben que está absolutamente comprobado que cuando uno quiere enloquecer a las personas, como pasaba, por ejemplo, yo siempre se lo digo, lo contaba Bettelheim, pasaba en los campos de concentración, se los tenía sin hacer nada, por eso la gente que sale y que resurge pese a esas cuestiones, es gente que encontró tareas para hacer, que con una piedra escribía, etcétera, ¿no? O tareas sin sentido, pongan todas las piedras acá, cuando terminaron acá, vengan para acá, ¿no? Cualquier similitud con nuestra dictadura militar no es pura casualidad, más allá de las torturas. Bien, tema aparte. Que no quedó muy simpático, perdón, no era para el final, que era pum para arriba, pero bueno, uno siempre tiene la memoria y la tristeza a flor de piel. Bien, vamos.
Bueno, después otra de las, bueno, obviamente que después te envío el chat como siempre, pero todos saludos, hay gente que estuvo con vos, que está recordando, que hizo residencia, que trabajó, así que después los vas a poder ver uno por uno. Después mándamelo para que lo vea, y con el video, y lo percibía, por eso nombré dos residentes, la brillante y la no brillante. Bueno, y tenemos ahí también, bueno, acá nos comentan también de que están trabajando sala maternal de bebés con la virtualidad. Has dejado ver, digamos, tu opinión en relación a eso a lo largo de todas las capacitaciones, obviamente, y todas tus frases que nos acompañan desde este momento, pero te piden una opinión en relación a eso. Y yo quiero decir que es triste lo que nos pasa, no hay duda. Que no es elegido, tampoco hay dudas. Que no es deseado, tampoco hay dudas. Que cuanto más pequeños son los niños, más compleja siempre la tarea, tampoco hay dudas. Y que esta virtualidad sería considerada más compleja para nadie más, o sea, lo más complejo es para los más pequeños, quiero decir, ¿no? Duele, la verdad que duele que nuestras infancias tengan que pasar por esto, duele, perdón, que el mundo tenga que pasar por esto, duele, ¿verdad? Ay, Dios, Salud. que duele. Frente a la decisión de, gracias, frente a la decisión de qué hacemos, y la virtualidad es la única opción, y vamos por la virtualidad, no es porque es lo que uno quiere. Cuando me dicen, las familias no quieren que los nenes estén frente a la pantalla, ya me lo habrán escuchado, yo les digo, no están frente a la pantalla, están, ay Dios, Es que hemos ya superado la capacidad de esa voz. totalmente, ya está. Es increíble como mi cuerpo me marca, es increíble, así me va, pero no importa, así me va con el exceso y mi cuerpo tratando de ir atrás de mi exceso. Las que fueron mis alumnas lo conocen de cerca. Vos, Abri, también. Quiero decir con esto que no es que están frente a la pantalla, están con su maestra del modo que se puede estar. ¿Qué es lo mejor? No es lo mejor. ¿Qué es lo posible? Es lo posible. Y dentro de lo posible, ¿qué es lo mejor? Y estar virtualmente. ¿Qué vamos a hacer? Como se pueda. Mientras tanto, considerando, porque eso calma, a mí me calma, que es un mientras tanto, un por ahora, que tenemos que transitar de la mejor manera posible, porque tenemos responsabilidad y compromiso con nuestras infancias. Sí, eso siempre nos has dicho en los anteriores conversatorios, justamente así como lo del rol que hemos hablado hoy, esta cuestión que has marcado muy bien, digamos, de nuestro deber y nuestro derecho, y el derecho a la educación es como que nos ha siempre marcado esto, digamos, el estar, la necesidad de acompañar estas infancias por sobre todo, ¿sí? En todas las circunstancias. Y lo último, lo hemos hablado en otros conversatorios, pero bueno, aunque sea un poquito breve, ¿cuáles crees vos que es lo fundamental que se debería trabajar? Hoy, ayer estaba en la presentación del libro que presentaba con Elisa Spakowski, el libro que salió nuevo de evaluación institucional, y ella planteaba esta idea de lo principal es sostener desde el afecto, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un debate, ¿no? Que yo estoy de acuerdo, por supuesto, por eso lo digo con lo que dijo Elisa, pero yo creo que el afecto debe estar entramado en el Power. En algún momento yo lo decía, que no lo llevamos a ver, la didáctica entramada con el afecto. A mí me sorprende, eso también es algo que me pone, ¿no es cierto?, un poco mal, por decirlo de alguna manera, que es esta división entre lo afectivo y la enseñanza. Hace tantos años que sabemos que la prioridad es el afecto, como decía Elisa, el cuidado, pero que sin la enseñanza, sin lo educativo, descuidamos también. Entonces, yo creo, es lo mismo que si nos hubiéramos encontrado hoy y empezamos a hacer catarsis de todo lo que nos pasó. Está bien en algún momento compartir o dejar, ¿no?, y asentar, pero ustedes irían de acá vacías, 2 horas hablando de eso y no me llevo nada. Entonces el afecto tiene que estar imbricado en lo educativo. Yo no sé a quién se le ocurrió, a veces me pregunto, ¿no?, ¿a quién se le ocurren esas separaciones sin sentido, ¿no es cierto? ¿A quién se le ocurren esas comparaciones sin sentido? Yo puedo tener
tranquilamente el trabajo sobre el afecto mucho más rico si yo estoy trabajándolo en función de las propuestas de enseñanza. Entonces, priorizo el sostén, priorizo la presencia, priorizo el afecto, sostenido, imbrincado y amasado con propuestas educativas de calidad que estuvimos mencionando todo el tiempo. Eso creo que es lo prioritario, siempre es lo prioritario, no solamente en estos momentos de cuarentena o de pandemia o de COVID o de todas las versiones que tenemos, ¿no? De cambios tan fuertes. Pero las crisis siempre ponen de manifiesto las situaciones más horrorosas, ¿no es cierto? Esta pandemia pone de manifiesto la desigualdad, el desconocimiento, las grietas. Entonces uno tiene que tratar de aquietar todo eso y por sobre todo responsabilizarse de lo que estuvimos hablando, que es más difícil en este momento por la exposición que tenemos, por la angustia, por la tristeza, pero no tenemos otra opción. Como les digo siempre, o bajamos los brazos o no los bajamos. Los educadores, y con esto termino, así le puedo dar el lugar a Marta, porque si no se nos van a empezar a ir antes del cuento, los educadores de nivel inicial sabemos que nunca podemos bajar los brazos. Los educadores de nivel inicial nunca bajamos los brazos, ni tampoco los abrazos, así cerraba el Power, que se los pueden mandar, aunque estos abrazos por ahora sean virtuales. Marta. Ahí hemos Amiga activado, mía. espero que pueda ir, ahí le hemos habilitado para que pueda activar el micrófono. Después me mandan el chat porque uno también necesita la retroalimentación, además del video, mandan el Power, mandan los materiales, hoy cuando me manden el artículo nuevo se los reenvío, y bueno, me da la sensación que algunas preguntas quedaron, yo no veo el chat porque me distrae, veremos, tal vez en un tiempo podemos organizar otro encuentro. En función de esto que planteen. A veces con Sabri y Mati organizamos encuentros que tienen que ver con intercambio de preguntas, respuestas y experiencias para poder dar más lugar a estas cuestiones que están diciendo. Se nos acaba el tiempo, la quiero ver a Marta, almorzamos virtualmente el sábado pasado justamente, nos íbamos a ir al río y yo no me animé porque no logro la vacuna, lo digo públicamente, pese a que soy diabética hace 40 años, no quiero nombrar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, y en función de eso siempre se me desliza, ¿no? La idea, y en función de eso, te veo ahora. Marta, ¿dónde estás? Sí, está Marta ya activa, creo que cuando le demos el ok, si la querés presentar vos, está Sí, la ya lista. presento, ya presenté que es payamédico, ahí había unos mensajes, es educadora de nivel primario. La semana pasada estábamos con las anécdotas de cuando compartimos la educación, la formación en nivel inicial y cómo ella siguió para el primario, y yo siempre sostuve mi corazón en la educación inicial, pero son los azares de la vida. Tiene una gran trayectoria y por sobre todo tiene un proyecto que lo pueden encontrar en mi página o en mis redes, ya antes decía en mi página, ahora sé que también ponen en las redes, que tiene que ver con narrar y leer cuentos en las escuelas, en estos momentos virtuales, y como la virtualidad, como decía Sabri al principio, colaboran, que se puedan hacer estas cuestiones aunque uno esté con distancia física, ahí la pueden encontrar a Marta, que de corazón hace esto con todo su placer. Mi garganta dice basta, el reloj dice basta, Sabri dice basta, Marta, todo tuyo, y con esto me despido. Gracias infinitas por estar, por compartir y por siempre comprometerse con la educación de los niños y las niñas y los niños pequeñitos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola. Hola, Lau. Bueno, y hablando de jardín, Lau y yo venimos de jardín, porque éramos a los 2 años compañeritas de jardín. Es verdad. Así que imagínense cuántos años. Qué valioso que es el jardín entonces. Bueno, y nada, escuchando hoy a Lau, la verdad que me quedé con esto de renovarse, de renovar cosas, ¿por qué no? Entonces les voy a leer La renovación del águila. Y dice así: el águila es el ave de mayor longevidad en la especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40, debe tomar una seria decisión.
A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles, sin conseguir tomar las presas de las cuales se alimenta. Su pico, largo y puntiagudo, se curva, apuntando a su pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas, y sus plumas gruesas. Volar se hace tan difícil para ella. Entonces, el águila tiene que tomar solamente dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Este proceso consiste en volar a lo alto de una montaña y quedarse allí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la pared. Golpea y golpea hasta conseguir arrancárselo. Después de arrancarlo, debe esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, empezará a desprender sus plumas viejas. Después de 5 meses, sale para el famoso vuelo de renovación, y para vivir 30 años más. Renovarse para volver a ser, volver a vivir, y para volver a sentirnos nuevos, y continuar el vuelo. Muchas gracias. Hermoso, hermoso, hermosa lectura, hermoso contenido, hermosa tu presencia, y si los vínculos que se sellan en el jardín no tienen fuerza, que alguien se atreva a decirlo, que acá lo estamos ejemplificando. Muchísimas gracias, hermoso y hermoso mensaje, hermoso mensaje. Gracias a todas, Abri, te dejo el cierre. Muchas gracias Marta, muchas gracias Laura, un aplauso para las dos, la verdad que un cierre maravilloso y llena de un montón de cosas para seguir, y seguiremos encontrándonos. Muchas gracias, le agradezco a todas las que participaron y estuvieron presentes, y nos seguimos encontrando. Gracias, nos vemos. Gracias a todas. Gracias.